Saludos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a presentar la segunda entrega de las clases de filosofía. Esta vez vamos a hablar acerca del origen de la filosofía. Vamos a prestar atención a cuándo y dónde pudo haber surgido la filosofía, cuál fue la razón, cuáles fueron los principales personajes que influyeron en el origen de esta, y vamos a ver también algunas tradiciones y escuelas filosóficas de la antigüedad. Comenzamos inmediatamente. La filosofía surge como producto de la curiosidad del ser humano, según establecimos en el video de la clase anterior. Se debe recordar que dijimos que cuando el ser humano comenzó a sentir curiosidad, pudo haber nacido entonces la filosofía. Que por cierto, esa curiosidad nació, no se sabe específicamente cuándo. Además, el valor que tuvo el hecho de que el ser humano comenzara a asombrarse por lo que le rodeaba, también tuvo gran trascendencia para surgir la filosofía. Aunque no se sabe específicamente cuándo fue eso, se puede fechar en el siglo VI antes de Cristo, en Jonia, en la antigua Grecia, aquel lugar en donde se empezaron a ver vestigios de una filosofía más o menos sistematizada. Ahora, es importante también establecer que esa filosofía a la que nos estamos refiriendo es la llamada filosofía presocrática, que es la etapa de la historia de la filosofía que va desde que nació esta hasta antes de la llegada de Sócrates. Por eso se llama filosofía presocrática. Y esa filosofía se ha dividido en dos grandes tradiciones a las que se le llaman también dos grandes familias, pero no familias de sangre, sino se refiere a dos maneras de pensar distinto o dos grupos distintos de filósofos que se podía evidenciar la diferencia en su modo de pensar, en el interés que tenían e incluso en el método. La primera familia es la llamada jónica o científica, que estaba compuesta por aquellos filósofos que estaban interesados en el estudio de la naturaleza. Dentro de los principales filósofos de esta tradición se encuentra Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y Heráclito de Éfeso. Por otro lado, estaba también la familia itálica o mística, que eran filósofos que estaban más interesados en los aspectos de la metafísica. Se pueden mencionar entre estos filósofos a Pitágoras de Samos, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Veamos algunos aspectos de cada uno de los que mencionamos. Vamos a comenzar viendo un poquito de Tales de Mileto, que vivió entre los años 640 al 645 a.C. Él creyó que todo tiene su origen en el agua. Pensó él eso, que todo lo que hay en el mundo se originó en las aguas. Para él, siempre pensó que el agua no es un elemento químico como se ve en el día de hoy, sino un elemento totalizante, es decir, un elemento que está en todo. Para él incluso el agua tenía como una especie de divinidad, de la cual pudo haber salido toda la vida que se conoce. Él se dedicó también a la astronomía y él pudo haber predicho, según se cree, un eclipse específicamente para el año 585 a.C. Ese es Tales de Mileto, que por cierto se conoce como el primer filósofo sistemático de la historia hasta demostrar lo contrario. Está Anaxímenes. Entre las cosas importantes de Anaxímenes está, eso, que él vio el aire como abarcador de todo, mientras que Tales veía el origen de todo en el agua, él pensaba que era en el aire. Él vivió entre los años 560 al 548 a.C. Él postuló el aire como principio de todo lo que existe. Él también hizo aportes en la astronomía
y especialmente aportó explicaciones de los eclipses del Sol y de la Luna. El otro es Anaximandro, quien vivió entre los años 610 al 546 a.C. Él postuló lo infinito, o sea, el apeirón, lo indescriptible, como si fuera el principio de todo. O sea, para Tales de Mileto era el agua, pero para este hombre era como algo infinito, que no se sabe dónde está, cuándo comenzó y que aparentemente no terminará. Él conoció muy bien la dialéctica. Él escribió una obra muy interesante llamada Sobre la Naturaleza, que probablemente pudo haber sido una de las primeras obras filosóficas, ya sistemáticamente hablando, y él pensó que el centro del universo está en la Tierra, que la Tierra tenía como una forma achatada y que el Sol, la Luna y las estrellas giraban en torno, y más bien que la Luna y las estrellas y el Sol giraban en torno a la Tierra, aunque ahí dice el Sol, pero era en torno a la Tierra. Y él fue uno de los primeros que habló sobre la evolución. Está también Anaxágoras. Anaxágoras vivió entre los años 500 al 428 a.C. Él fue el primer materialista inconsecuente, según sabemos. Él ideó la llamada democracia esclavista, se interesó por la cosmología y pensó que el sistema de cuerpos celestes se originó en la mezcla desordenada de sustancias. Está también Heráclito, que vivió entre los años 544 al 486 a.C. Él fue también llamado el Oscuro por lo misterioso de su pensamiento y fue de los más trascendentes filósofos de su época. Él aseguró que el principio de todo es el fuego, y él enarboló el principio de que todo se mueve. De hecho, a él le debemos esa famosa expresión, o por lo menos la simiente de esa expresión, que usamos a veces, que dice que nadie se baña o toma o usa 2 veces el mismo río, sino que usa siempre uno nuevo, porque todo va cambiando, nada es estático, según pensaba él. Él pensaba que el ser se adquiere por los sentidos, un poquito como si fuese la simiente del empirismo, vemos en él ahí. Y pensaba que la muerte y la vida son complementarias, un sentimiento o un pensamiento por demás interesante, que es digno de que se le preste atención. Y está también el famoso Pitágoras de Samos, o conocido también como Pitágoras, que vivió entre los años 569 al 532 a.C. Fue conocido como primer matemático puro. Pitágoras también se conoce como el primero que pudo haber usado la palabra filosofía en el contexto que la empleamos. Él fundó la famosa hermandad pitagórica, una hermandad muy misteriosa, por cierto, que creía que la filosofía purifica el espíritu y que creía también que el alma humana se puede elevar y fusionarse con la divinidad. Pitágoras también hizo enormes aportes a la matemática, a la astronomía y a la música. Por otro lado, se puede prestar atención a las llamadas escuelas filosóficas, que eran agrupaciones de filósofos con una misma línea de pensamiento, aunque naturalmente tenían libertad de pensar de modo diferente. Se puede mencionar dentro de estas escuelas el estoicismo, fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C., específicamente en el año 300 se suele colocar. Es una filosofía de ética personal básicamente basada en su sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Los estoicos hicieron aportes al silogismo hipotético como método de análisis, y además ellos promovieron la sabiduría, el valor, la justicia y la templanza como si fuesen virtudes cardinales.
Ellos además aborrecían las diferencias externas, es decir, esas diferencias basadas en riqueza o en las llamadas clases sociales. Otra escuela digna de ser mencionada es el epicureísmo, que fue una doctrina filosófica cuyas principales ideas eran el placer como aquel que constituye el bien supremo y la meta más importante en la vida tranquila. Su nombre se debe a Epicuro, quien fue el primero en hablar de algo parecido a la selección natural, e incluso Epicuro llegó a negar la existencia de la divinidad. El epicureísmo enarbolaba el placer como un bien supremo y como una de las metas más importantes de la vida. El dominio al miedo a los dioses, a la muerte y a la llamada vida futura para los epicureístas era la clave de la verdadera felicidad. Ellos creyeron también que el universo era infinito y eterno y que además consistía solo en cuerpos y espacio. Ellos promovían la justicia, la honestidad, la prudencia y el equilibrio entre el placer y el sufrimiento. Otra escuela importante fue el pirronismo, una escuela fundada por Pirrón, quien introdujo el escepticismo filosófico. Este pensador, igual que sus seguidores, creían que la naturaleza de las cosas no se puede comprender a plenitud. Promovían la libertad de la pasión, la calma mental y la tranquilidad del alma como actitudes valiosas del filósofo. Hasta aquí esta entrega acerca de la historia de la filosofía, como les dije, principalmente de los primeros filósofos.